Hola, ¿qué tal? Esto es Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con la lectura de la palabra. Estamos en el capítulo 2 de Marcos y dice la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo los primeros dos versículos. Dice la palabra: habiendo entrado de nuevo a Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les ponía la palabra. Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia. Le pedimos, Señor bendito, que una vez más, Señor bendito, sea su palabra, Señor, su enseñanza, lo que usted quiere hablar y no lo que yo quiero, Señor bendito, que usted, yo me pongo en la brecha, Señor bendito, me pongo en sus manos, Señor bendito, para que se pueda compartir lo que usted quiere que se comparta, Padre bendito, lo que se hable. Padre, gracias por la bendición, por la vida, por el privilegio de caminar con usted, Señor bendito, y nunca, nunca, nunca permita, Señor bendito, que me aleje de sus misericordias y deje de ver sus bendiciones. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues vemos que vamos a empezar el capítulo 2. Hoy vamos a leer el capítulo 2 y capítulo 3 de Marcos. Y dice la palabra: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle a un paralítico llevado entre cuatro, y no pudieron acercarse a él a causa de la multitud. Levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma de tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Aquí vemos algo en la parte espiritual. Muchas veces hay personas que les compartimos y no quieren escuchar, no quieren entender, y muchas veces dicen: ¿por qué siempre me habla de Dios? ¿Por qué siempre todo gira para él alrededor de Dios? Finalmente porque les amamos, porque un verdadero amigo te acerca a Dios. Y vemos aquí que, aunque era difícil para el paralítico por la cantidad de gente y por su posición que él tenía, que no podía pasar, sus amigos le buscaron la manera para acercarlo a Cristo. Y entonces el Señor, antes de sanar el cuerpo, le perdonó su pecado. Dice: tus pecados son perdonados. Y decían: bueno, ¿cómo puede perdonar pecados este? Está blasfemando, ¿no? Pero vemos que dice: para que vean que el hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le ordena al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y dejó de ser, dejó su camilla y se fue caminando a la vista de todos, y vieron la autoridad de Dios en ese momento. Y dicen que estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Versículo 13. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tribunos, y le dijo, de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Ese fue el llamamiento de Mateo, que aquí le dice Leví, que era un contador, un cobrador de impuestos. Y dice que y sucedió que Jesús, estando sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y entonces vemos que también el fariseo era una persona que conocía de la palabra, enseñaba la palabra, pero su vida no tenía nada que ver con la palabra. Y
y al ver que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, se decían a sus discípulos que por qué estaba él con la gente que ellos rechazaban. Y él dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pregunta sobre el ayuno. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron, ¿por qué ayunan tus discípulos, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remedio de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa el vino nuevo en odres nuevos. Y vemos que los fariseos una vez más estaban juzgando que él no ayunaba, ellos ayunaban mucho y es más, hasta se ponían en las esquinas de las calles con cara de tristeza, de dolor, de que estaban ayunando para que la gente los viera qué buenos eran. Y realmente el Señor dijo, no necesitan ayunar, pero ellos ayunarán cuando les sea quitado. Pero está hablando de que no se puede poner un remiendo nuevo en la tela, un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. O sea, había algo nuevo en el Señor Jesús. El Señor renueva todas las cosas. Ellos no querían ver y no querían ver que el Señor Jesús enseñaba a vivir de una manera sincera y no hipócrita, no vivir de una manera de ordenanzas, de cumplir con todo lo que se espera, pero no cambiar el corazón. Entonces era a lo que se refería el Señor. Si yo quiero hacer un cambio, tengo que empezar a ver lo nuevo que viene del Señor para mi vida. Jesús, Señor, del día de reposo. 23. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en los tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes sagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Algo que es bien importante y que tenemos que ver es que el Señor Jesús, antes de empezar su ministerio, y aún cuando apenas había empezado su ministerio, el Señor todavía trabajaba. Entonces él tenía, y lo conocían de que él tenía un oficio que le había heredado su padre terrenal, su padre por adopción José, y él trabajaba. Entonces vemos que normalmente el día de descanso para ellos es el sábado. Entonces cuando él tenía oportunidad de sanar, de bendecir, de hacer milagros, era el día sábado. Y entonces vemos que los fariseos le buscaban la manera de criticarle por lo que él hacía en sábado. Y obviamente sí tenían al no conocer y no entender quién era Jesús, sí tenían una razón de decir los fariseos de por qué había arrancado espigas en sábado cuando no estaba permitido. Pero él les explica precisamente, y lo que les quiso dar a entender era que lo que estaba ahí era más grande, que el día de reposo, como todas las cosas, fueron creadas por Dios, y Jesús es Dios. Entonces Jesús creó el día de reposo, pero Él es Señor del día de reposo. Entonces tenemos que entender que Él puede. Y dijo, él habló de Abiatar el sumo sacerdote, que cuando David sintió hambre, él y sus compañeros comieron de los panes sagrados que no es lícito dar a nadie sino a los sacerdotes, y que le dio a los que estaban con él. Entonces les mostró que el Hijo de Dios aún también tenía la oportunidad de permitir que los que él estaba enseñando, los que estaban encima de la ley, no por condenarla ni contrariarla, sino por darle su verdadero significado, tenían derecho de estar con él y hacer lo que aparentemente era prohibido por la ley. Porque en realidad eso no se prohibió realmente en la ley, sino que decía que no se tenía que hacer un trabajo, y ellos se fueron tan estrictos que hasta cierto punto, a ciertos kilometrajes no estaba permitido caminar, pero eso no estaba en la Biblia originalmente, o en su palabra no lo está, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Capítulo 3. Jesús sana al hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había un hombre que tenía una mano seca.
y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Entonces vemos que el Señor Jesús hacía milagros en sábado, ya lo explicamos, pero Él era el Señor del sábado y ellos no podían entender lo que Él les mostraba, que es más importante la misericordia que los sacrificios. Eso sí lo sabían, porque eso estaba en el Antiguo Testamento, eso se lo dijo Samuel a Saúl. Y bueno, vemos las multitudes siguen a Jesús. Versículo 7. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Entonces vemos aquí también cuando él hizo liberaciones, y venían y caían delante de él, y él obviamente los expulsaba, y les advertía que no podían ellos hablar de quién era él. Designación de los 12 apóstoles. Y subió al monte y llamó a los que él quiso, a los que él decidió. Otra vez vemos lo que vimos en el último video de un corazón no arrepentido, y vemos que él llamó a los que él quiso, llamar. No fueron no fueron ellos los que lo buscaron, sino que ellos les llamó y ellos vinieron a él. Y designó a 12, que es número de autoridad, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, lo que significa los hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananita. O sea, estamos viendo que es Tadeo, el Judas Tadeo, y Simón el cananita, y luego Judas el Iscariote, el que también fue el que le entregó. Jesús y Belcebú. Llegó Jesús a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú, y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaban parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede perdonar. Si una casa está dividida contra sí misma, esta casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Señor Espíritu Santo no tiene más perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían: tiene un espíritu inmundo. Estaban ofendiendo al Espíritu Santo, y entonces él estaba hablando que esa ofensa no tenía perdón. Pero vemos que sí, además que ellos decían que el demonio era el que hacía que él pudiera expulsar, pero vemos que él hablaba con autoridad, con la escritura, y que lo respaldaban sus hechos. Esa es la diferencia, que para que una persona pueda tener una oportunidad, o más bien se le pueda creer lo que está enseñando, tiene que ser respaldado por sus hechos. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedáronse fuera. Mandaron llamarle, y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre, mi hermana y mi madre. Y vemos que él puso en primer lugar a la familia de la fe, a los de la iglesia, y obviamente pues lo estaban viendo lo que estaba haciendo, y cuando llegaron su madre y sus hermanos dijeron que saliera, y él estaba enseñando, y ellos tenían que haber tenido el entendimiento de que Jesús estaba
enseñando, y que además pues ellos no lo seguían. Entonces él puso en primer lugar las cosas de Dios, y es lo que tenemos que aprender. Muchas veces vamos a ser señalados, juzgados, criticados por la misma familia, y entonces, como dijo Pedro, juzgad ustedes mismos si nosotros tenemos que hacer lo que la gente quiere, o tenemos que obedecer primeramente a Dios. Y entonces aquí vemos que el Señor Jesús no da de lo que pide, no lo hizo primero, nos puso ejemplo. Bueno, pues hasta aquí terminamos el capítulo 2 y 3 del Evangelio de Marcos. Vamos a dar gracias, Padre bendito, le damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta bendición. Pido que sea, que lleve a crecimiento, lleve a transformación a las personas, Señor bendito. La palabra de usted nunca regresa vacía, y el Señor Espíritu Santo nos hace entender, Señor, sabiduría y discernimiento para poder realmente caminar conforme a nuestro propósito, que es su propósito que usted puso de antemano desde antes de que naciéramos, Señor. Gracias, Señor glorioso. Le damos toda la gloria y la honra. Pongo la vida de las personas que puedan ver este video en sus manos, Señor bendito, y le doy gracias, Padre bendito, por el privilegio y la oportunidad. Le pido que siga bendiciendo este canal, que siga haciéndolo crecer. Gracias por las personas que han creído en este canal y que se han suscrito. Gracias por los que cada oportunidad se dan su tiempo para ver el video, Señor, para aprender del Señor Espíritu Santo. Y gracias por la vida, por la oportunidad, y gracias por la bendición, Señor. Pongo mi vida en sus manos, y esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí pues ya terminamos este video. Les pido, como siempre, que me puedan regalar un like, que puedan compartirlo para que otros también puedan recibir esta bendición, y que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios. Yo seguiré también contestando a las personas que nos puedan regalar un comentario en la caja de comentarios. Y bueno, pues que Dios me los bendiga. Chao.